Amarra malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Amarra malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Hermanito blanco, no se olvide que yo tengo la sangre igualita a usted. Amarra malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. El desarrollo de la economía minera y la expansión del asentamiento europeo crearon nuevas oportunidades económicas para los nativos africanos, tanto en la agricultura como en el comercio. A medida que se desarrollaba la economía agrícola, surgía el deseo creciente por parte de los sudafricanos de ser propietarios de la tierra, que la compraban y se enriquecían, lo cual era impensable solamente unas décadas atrás. El poder de los europeos comenzó a debilitarse y este vigoroso boom económico sudafricano duraría poco. Entre 1890 y 1913 llegaría a un fin abrupto y daría un giro radical. Durante este periodo hubo dos fuerzas que destrozaron la prosperidad y el dinamismo rural que habían creado los africanos en los 50 años anteriores. La primera fue el antagonismo de los agricultores europeos que competían con los africanos. Los agricultores sudafricanos habían prosperado y la respuesta de los europeos fue hacer que las empresas africanas desaparecieran del sector. La segunda fuerza fue aún más siniestra. Los europeos querían tener mano de obra barata para su floreciente economía de minería y solamente se podían asegurar de tenerla empobreciendo a los africanos. Eso es lo que hicieron metódicamente durante las siguientes décadas. Esta ley dividía Sudáfrica en dos partes, una moderna y próspera y otra tradicional y pobre. Pero esta prosperidad y esta pobreza, de hecho, las creó la propia ley. Declaraba que el 87% de la tierra debía entregarse a los europeos, que representaban alrededor del 20% de la población. El 13% restante sería para los africanos. Evidentemente, esta ley tuvo muchos precedentes, porque los europeos habían ido confinando poco a poco a los africanos a reservas cada vez más pequeñas. Sin embargo, fue la ley de 1913 la que institucionalizó definitivamente la situación y preparó el terreno para la formación del régimen del apartheid o segregación racial sudafricano, en el que la minoría blanca tenía tanto los derechos políticos como económicos y la mayoría negra estaba excluida de ambos. Las homelands, o sea, los territorios nativos africanos, eran pobres y atrasadas tecnológicamente y sus habitantes no tenían estudios. Parecía la esencia del África eterna y retrasada. Pero aquella situación era el resultado de una política gubernamental que había eliminado por la fuerza el desarrollo económico sudafricano y creó una reserva de mano de obra africana barata y sin formación para ser empleada en minas y tierras controladas por europeos. Los blancos sudafricanos tenían derechos de propiedad, invertían en educación y podían extraer oro y diamantes y venderlos a buen precio en el mercado mundial. Sin embargo, más del 80% de la población sudafricana estaba marginada y excluida de la gran mayoría de las actividades económicas deseables. Los negros no podían utilizar su talento, no podían ser trabajadores cualificados, empresarios, emprendedores, ingenieros ni científicos. Los blancos se hacían ricos extrayendo de los negros. Durante los años 1911 a 1961,
Sudáfrica se convertiría en el país menos igualitario del mundo. ¿No podrían los sudafricanos negros haberse abierto camino en la economía moderna europea, crear una empresa o estudiar y empezar una carrera profesional? El gobierno se aseguró de que no pudieran hacer ninguna de esas cosas. No se permitía que ningún africano fuera propietario de ningún bien, ni que creara una empresa en la parte europea de la economía, es decir, el 87% de la tierra. El régimen del apartheid también se dio cuenta de que los africanos con estudios competían con los blancos, en lugar de proporcionar mano de obra barata a las minas y a la agricultura propiedad de los blancos. La segregación racial se extendió a toda la economía en 1926 y duró hasta la década de los 80. El Estado sudafricano no solamente eliminó la posibilidad de que se beneficiaran económicamente de una educación, sino que también se negó a invertir en escuelas para ellos y desalentó la educación de los negros. Ellos dominaban la fuerza de policía, el ejército y todas las instituciones políticas. El 16 de junio de 1976 se manifestaron miles de jóvenes estudiantes de secundaria que se negaban a estudiar en Afrikaans, la lengua de la minoría blanca, y pedían ser tratados con igualdad de derechos. Querían ser tratados de la misma manera que sus compañeros de raza blanca. Aquel día, los estudiantes recibieron el apoyo del Movimiento de Conciencia Negra, una organización anti-apartheid. Así, aquel miércoles de junio, alrededor de 15,000 estudiantes salieron en masa a las calles con una sola idea: pedir la abolición del apartheid y el decreto de estudio obligatorio del Afrikaans. Al principio de la marcha, todo parecía estar transcurriendo con tranquilidad, según lo previsto. Los jóvenes entonaban cánticos, gritaban lemas contra la policía y consignas pacifistas. Evidentemente, la protesta no estaba autorizada y la policía pidió a los manifestantes que se dispersaran. Pero en vista de que estos no tenían intención de hacerlo, las fuerzas del orden empezaron a lanzar botes de gases lacrimógenos contra los jóvenes. Según el balance oficial de víctimas, aquel día perdieron la vida 23 escolares, aunque la realidad fue muy distinta. El recuento final de víctimas alcanzó las 700, aunque algunas fuentes creen que pudieron incluso llegar hasta 1,000. Aquellos terribles acontecimientos servirían al final para que los principales líderes del Congreso Nacional Africano, con Nelson Mandela a la cabeza, se unieran para hacer frente a los gobiernos segregacionistas y racistas del país. No sería hasta 1993-1994, con la finalización del gobierno pro-apartheid, cuando el país recuperó ciertos aires de libertad. No fue el curso natural del desarrollo económico lo que acabó con la segregación racial. Los sudafricanos negros protestaron y se alzaron contra el régimen que no reconocía sus derechos básicos y no compartía los beneficios del crecimiento económico con ellos. Tras el alzamiento de Soweto en 1976, las protestas se hicieron más organizadas y más fuertes, lo que finalmente acabó con el estado del apartheid. Fue la atribución de poder de los negros que consiguieron organizarse y alzarse lo que finalmente puso fin al régimen opresor y racista de los sudafricanos blancos.